Hola, hola, mi nombre es Desiree Rodríguez, estamos aquí en la Caja Machanga. Hoy vamos a empezar con el comentario literario especial para los de bachillerato. Una cosita, lo voy a hacer de manera que sea generalizado, me da igual qué tipo de género vamos a dar, me da igual incluso qué obra. ¿Por qué? Porque ahora mismo, mientras estoy subiendo ese vídeo, todavía no ha salido qué demonios va a pasar en la PAU. Así que, bueno, sea como fuere, el modelo que les voy a dar es universal, me vale para cualquier cosa. Me vale cualquier cosa siguiendo los modelos de secundaria de bachillerato. ¿Vale? Para una cosa quizás más elaborada o más adulta, pues sí que no nos puede valer. Pero para este en concreto sí nos va a valer y además les puedo asegurar que les va a funcionar porque llevo viéndolo tantos años y llevo viendo tantos cambios de ley y llevo viendo que siempre es lo mismo, solo cambia el texto, les va a valer. Vale. Comenzamos. Ah, por cierto, antes de nada, si no te has visto mi vídeo sobre cómo hacer un comentario de texto periodístico, te lo recomiendo. Te me suscribes, te le das like, compartes este vídeo y después en la lista de reproducciones, o sea, en la descripción tendrás el link a la lista de reproducciones, una serie exclusiva solo para cómo hacer comentarios tanto periodístico como el literario, que es este vídeo, como consejos para hacer una opinión digna de un buen estudiante de bachillerato. Vale, comenzamos. Localización. Yo llamo localización a lo que sería una especie de presentación, una pequeña introducción de lo que sería el texto. Yo divido esto en, digamos que 1, 2, 3, 4, 5 apartados. 5 apartaditos. Sí, 5 apartaditos. 5 apartaditos. Sería un primer apartado donde daríamos datos generales de la obra. Un segundo que sería un análisis más concreto del fragmento. Y un último que sería una especie de análisis más bien de gramática, vamos a llamarlo así, de manera gramatical del texto, donde podríamos hablar pues de sinónimos, pues podríamos hablar de tabú, podríamos hablar de miles de cosas que son específicas de cada obra. Por ejemplo, Gabriel García Márquez tenemos que hablar de dialecto, pues por ejemplo, de el Lorca tendríamos que hablar quizás de la presencia de algún andalucismo, ¿no? Del dialecto también. Pues si es Machado, pues no tendríamos que hablar del dialecto, tendríamos que hablar de pues el uso de los participios, por ejemplo, el texto este de A un olmo seco, el uso de los participios o pues el uso de los diminutivos y tal, tiene que ver más eso, con gramática, un parrafito entero solo con cosas destacables de gramática. Por ejemplo, en el caso de Gabriel García Márquez, el uso súper exagerado de las subordinadas características del dialecto colombiano, en fin, ¿no? Todo ese tipo de cositas que son específicas y claro, para que, porque me lo vas a preguntar, porque ahora mismo estarás en tu cabeza diciendo, sí, vale, yo como sé. Bueno, pues en eso es lo que consta saber qué textos vamos a tratar y el profesor en sí tendrá que aclararte cositas de ese texto. Yo me voy a fijar cuándo salgan, qué textos van a salir y subiré vídeos específicos explicando esos textos y los subiré en esta serie. Espero que salgan lo antes posible. Espero. Me huelo que no van a salir y que van a ser los de siempre. Si son los de siempre, pues subiré esos vídeos el año que viene. Pero bueno, este esquema, como digo, este esquema te va a servir sí o sí. Vale, empezamos. En la localización tendríamos que hacer una pequeña presentación inicialmente, ¿no? Igual que en el texto periodístico. Dentro de la presentación tenemos que empezar por hacer una aclaración de que, bueno, esto es un fragmento de este texto, de este libro, y subrayamos el libro porque así es como se citan los libros. Si es un poema, lo tenemos que poner entre comillas, ¿no? Es un fragmento de comillas, a un olmo seco, comillas, escrito por Machado en la época tal. Me van a decir, no, me tengo que saber la fecha exacta en donde la escribió y tal. No,
tienes que saberte el siglo. Pues es del siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XX, mediados del siglo XX, siglo XIX, pues siglo XVII o el siglo que tenga que ser. Y el periodo que tenga que ser. Luego ya nos metemos con información sobre el autor, el periodo, aunque a mí me gusta poner primero el periodo. Vale, primero periodo. Después, autor. Y por último, tendríamos que aclarar algo quizás de por medio por aquí la parte de la generación, tal vez, y el autor. Sí, esto sería más una información como de, bueno, pues la obra esta, el poema de Machado, pues pertenece a la generación del 98, que se caracteriza por un par de características importantes, y estos autores también son parte de este periodo y este movimiento tal. Pertenece al siglo XX. Ojo, periodo y generación y movimiento y tal, no es exactamente lo mismo. Hay un vídeo, es más, hay otra serie que se llama Literatura Española sin machangadas, que está en este canal, y su primer vídeo explica claramente cómo estudiar lengua, o sea, cómo estudiar literatura. O sea, la forma en la que tengo de estudiar literatura, que a día de hoy lo tengo que regrabar porque hay un poco de fallos de edición y tal, pero cuando lo rehaga, lo resuba, lo pondré. De todas maneras, si no está resubido, pondré el antiguo en la parte del final. Cuando recomiende vídeos, en la parte del final estará ese vídeo en concreto recomendado. Vale, eso. Del autor tendremos que aclarar cosas importantes. A mí no me interesa, a ver, a mí sí me interesa, por ejemplo, que Machado es andaluz, pues que Unamuno vasco, vale, esas cosas me interesan. Pero no me interesa el se casó y tuvo 3 hijos, no me importa si se casó y tuvo 3 hijos. Me interesa de dónde es, porque según qué movimiento, me interesa de dónde es. Por ejemplo, en el caso de la generación del 98, es interesante que ninguno son de Madrid, ninguno son de Castilla. Por eso importa tanto de dónde son. En el caso de Machado en concreto, me interesa porque toda su obra va en torno a el pasado en Andalucía o el futuro en el sitio incierto. Generalmente Castilla, un poco de Castilla y todas estas cosas. De Lorca me interesa que es andaluz. ¿Por qué? Pues por todo el popularismo y tal, y el neopopularismo, que es una tendencia vanguardista de la época que ensalza el flamenco y tal. Me interesa. Yo qué sé. ¿De Garcilaso me interesa que se casó? No. ¿De Garcilaso me interesa que tuvo una chica que amaba y que se murió? Sí. ¿Por qué? Porque hay unas obras dedicadas a esa chica antes de que se muriera y hay unas obras dedicadas a esa chica después de que se muriera. Porque todas sus obras están dedicadas a una chica en concreto. Entonces ahí sí me interesa. Ahí es cuando ustedes tienen que hacer un ejercicio de valor de decir, vale, pero ¿esto me interesa de este autor o no? Porque, por ejemplo, de Becker me interesa que, no sé, que tenía un hermano, no. ¿Me interesa que quiso ser pintor? Sí, porque se representa en su obra. Esa es la idea. Vale, aquí pues destacaríamos, pues nació tal, pertenece a este periodo y tiene estas características y se dedicó a estas otras cosas. También las profesiones generalmente son interesantes. Por ejemplo, en Machado, que fue profesor de francés, Josefina de la Torre, que fue Josefina de la Torre, que fue actriz también, y no sé qué. Eso nos interesa también, ¿no? Y en el caso de Becker, que fue pintor y que no le salía muy bien, pero le gustaba. En fin, después de pasar este tramo grande, tenemos que pensar a otro tramo grande, que es la obra. La obra completa, ¿no? Si es una colección de poemas, la obra completa de poemas, ¿no? Marzo incompleto, galerías, porque el del Olmo Seco está
está en Campos de Castilla, está en Campos de Castilla. Así que tendría que ser Campos de Castilla. Pues en fin, la obra en completo. Tengo que buscar información y decir, bueno, pues es un poemario, una novela, no sé qué, dedicado a ta, 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 ta. Con esto de información sobre la obra, nos tenemos que centrar en tema, resumen, personajes, si los hubiera, saltos de tiempo, características, lo que hubiera en la obra en función de las características de la obra. Y luego, por último, el género, que a mí me gusta ponerlo un poco por arriba, por abajo, realmente aquí el orden no me preocupa tanto. El género tenemos que hablar de, bueno, pues es una obra de teatro, pues como es una obra de teatro, se cumple estas y estas características de la obra de teatro, y pues como es una poesía, es un poemario, pues analizaremos este poema en otro apartado aparte, si es un poema concreto. Si es una novela, pues vemos las caras, destaca el uso de los saltos de tiempo y de los personajes planos o de este arquetipo de personaje, en fin. No, esta ambientación, este espacio, o sea, características plenas de ese género literario que puede ser prosa, puede ser poesía, puede ser teatro. Vale. Subiré vídeos específicos de cada una de ellas cuando empiece el curso, porque quiero hacer un curso de géneros literarios exclusivos, tanto de géneros literarios como de recursos estilísticos y de recursos estilísticos. Vale. Siguiente apartado grande. Esto no tiene por qué coincidir en un párrafo o no párrafo. Los párrafos tienen que ser granditos. No me valen párrafos cortos porque eso sería un fallo de redacción, pero no tiene por qué ser todo en ese mismo párrafo. Pueden ser dos párrafos. Puedes decir esto en un párrafo y esto en otro, por ejemplo. Vale, aquí seguidamente tendremos que hacer un análisis de fragmentos. Análisis, fragmento. Y en el análisis del fragmento, pues tendríamos que repetir localización, es decir, dónde está este texto, este capítulo, del principio, el final, en el caso el que no sea un poema, ¿no? En el caso que un poema nos interesa, el poema porque es una obra completa, ¿no? Y si hacemos un análisis, que lo dudo, un análisis completo de un cuento corto, pues no me interesa dónde está y dónde no está, ¿no? Me interesa dónde está en el caso de una obra larga y esto es solo un fragmento, en el caso de que sea un fragmento, ¿no? Vale. En el caso este tendríamos que mirar también el tema y resumen del fragmento en concreto, ¿vale? Después tendríamos que mirar los personajes, repetir los personajes que aparecen y tal, que eso tampoco me importa mucho, porque aquí lo puedes aclarar, decir, no, pues aparece Pepito y ta, 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 ta. Y aquí en una frase corta me sueltas, los personajes que aparecen son ta, 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 aclarados en el párrafo anterior. Y de aquí ya son las dos cosas que sí me interesan más, que sería métrica. En el caso que la hubiera, si quieres también la puedes meter por aquí, aunque a mí me gusta meterlo más en el fragmento en concreto. Si la hubiera, esto también, si lo hubiera, esto también si lo hubiera. ¿Vale? Y en el caso después aquí tendríamos que mirar los recursos estilísticos. Esto, en el caso de recursos estilísticos lo puedes llamar también figuras literarias, recursos literarios, no lo he oído nunca, pero figuras literarias, símil, metáfora, comparación, todo este tipo de cosas, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Vemos algunos recursos estilísticos. He cambiado de micrófono porque se ha acabado la batería. Estoy viendo ahí la lucecita. Bueno, eso, que le tendríamos que llamar, lo llamaríamos recursos estilísticos. A mí me gustan más recursos estilísticos que figura literaria. ¿Por qué? Porque los recursos estilísticos significa que yo utilizo
cosas por estilo. Y claro, un estilo es el literario. Yo puedo tener un estilo formal, puedo tener un estilo informal, puedo tener un estilo más o menos artístico y recurriré a los recursos estilísticos independientemente de mi intención. Por ejemplo, yo puedo hacer una metáfora en un texto publicitario, puedo hacer una metáfora en un texto argumentativo, puedo hacer una metáfora en donde me dé la gana. Esa es la idea. Para mí, yo prefiero eso, recursos estilísticos. Es algo que hago yo por estilo y da igual el tipo de texto. Vale. Sobre el autor quiero destacar una cosa y la generación. No todos los autores pertenecen a una generación, eso dependiendo de cada periodo, obviamente miraremos si es una escuela, si es una generación, si sencillamente son autores dentro de un periodo y punto. Periodo y movimiento coinciden, ¿vale? Y también aquí hay que añadir un poquito de contexto histórico, es decir, bueno, pues la guerra civil o no, yo entiendo que van a ir por el siglo XX. No, yo entiendo que entiendo esto, un texto más bien tirando a segundo bachillerato será siglo XX, pero bueno, que es válido también para primer bachillerato, un texto del barroco, un texto de lo que sea. Claro, en el caso de autores, de obras que no tienen autor, se aclara que es una obra anónima, que no tiene autor y que es de transmisión oral, pues por ejemplo el Cid, ¿no? Sí, pertenece a la Edad Media, en generación no, autor tampoco, no tiene autor porque se transmitía de manera oral y después de repente tendríamos que estar hablando del Mester de Juglaría, ¿no? Porque pertenece al Mester de Juglaría, que esto se caracteriza por ser así, se transmitía así, en fin. Y la obra en concreto trata este tema y tal. Y el fragmento que estamos tratando pertenece al cantar de la frente de Corpes. Esa es la idea. Y aquí, por ejemplo, se divide en tres cantares, este cantar y este cantar y este cantar, que cada uno dice que cada cosa. Bueno, pues después de todo esto vemos al párrafo final, que no voy a apuntar nada en la pizarra, más que, bueno, los dos párrafos finales, que no voy a apuntar nada, se los voy a decir oralmente, pero ustedes captan la idea. Vale. Aquí sería análisis léxico-semántico y morfosintáctico. Análisis léxico-semántico y morfosintáctico, en donde yo, y les voy a tener un apoyo aquí del ordenadorcito maravilloso, en donde yo me explayo hablando de lo que gramaticalmente interesa en este texto. Pues que si dialectos, pues que si cultismos, coloquialismo, extranjerismo, préstamos o calcos, que también me falta añadirlo aquí. Eufemismo o tabú, ¿no? Si te parece algún eufemismo, un tabú. Conectores y marcadores, lo dudo, pero bueno. Connotación y denotación, por supuesto, porque eso ya tiene que ver con esto, con los recursos estilísticos, ¿no? Los adjetivos, el uso específico de X color y tal, en fin. Si por ejemplo el amarillo simboliza tristeza, el amarillo es muy característico de la vanguardia, se conoce en Van Gogh el color amarillo, que tiene además una fase amarilla, ¿no? Un periodo amarillo. El azul, pues que el azul de Rubén Darío, que es el color de la inmensidad, es el color más modernista de todos, ¿no? Pues el dorado, que significa la realeza, falsa realeza y ostentación del barroco, por eso que veo, esa es la idea. Y bueno, pues eso de connotación y denotación, campo semántico, muy probablemente no, por decir que no. Hipónimo y heterónimo, pues lo mismo. Sinónimos y antónimos, bueno, vale, bueno, vale. Formación de palabras, en el caso de que ustedes vean que es un texto que todo está con diminutivos, sí, con diminutivos, o sea, morfemas derivativos apreciativos, hito, ita, bonito, bonita, preciosito, preciosita, en fin. Y luego serían las categorías gramaticales más importantes.
En el caso de con intencionalidad, de qué significación nos da, pues utiliza el pretérito imperfecto por caminaba, cantaba, por darle cierta imprecisión al texto y a una ambigüedad temporal, que no sé qué. O utiliza el presente narrativo, que es que lo cuentas en presente, pero realmente la historia está en pasado. Que por cierto es muy difícil de usar. Muchos alumnos de primaria no, de primero de la ESO y segundo de la ESO, lo suelen usar mucho, pero yo se lo suelo corregir y les digo, no, en pretérito imperfecto o pretérito perfecto, porque es que es muy difícil de usar, es muy difícil captar al personaje, hay que tener mucha experiencia para poder usar ese presente narrativo. Categorías gramaticales más importantes, ya lo dijimos. Coordinar y justapuestas, oraciones simples y oraciones subordinadas, o sea, sintaxis. Ahí, en el tema de la sintaxis, depende del autor, ¿no? Y obviamente en un poema muy difícil, una subordinada. Bien raro. Pero bueno, quizás y tampoco en las obras teatrales porque son diálogos, ¿no? En esto de la obra, por supuesto, en el género tendríamos que hablar de la tipología textual. En el género tenemos que hablar de la tipología textual. Obviamente, si un poema, pues vamos a tener que aclarar que es un poema, que ya de por sí es una tipología textual. Si es género lírico, es un poema y qué tipo de poema es. ¿No? Un soneto, una lira, un serpentejo, tal. Si es el caso de una obra de teatro, pues es un texto dialogado con acotaciones, pues eso, con diferentes escenas y tal, y actos. Y en el caso de la prosa, pues tendríamos, de la narrativa, pues tendríamos, si es un texto narrativo, concretamente escrito en prosa poética también, o el tipo de prosa que sea, que esto es lo mismo. Es sencillamente tener el texto, hablar del texto, que ustedes y yo les digo, mira, pues esto es una leyenda de Becker y esto está en prosa. Ya ustedes tienen que hablar, vale, pues si tengo que estar en prosa y es un texto narrativo, tengo que mirar personajes, tengo que mirar esto, tengo que mirar esto, tengo que mirar esto. Si es un texto teatral, no es un texto teatral y ten cuidado porque tiene muchísimas oraciones enunciativas, que eso también entraría aquí, en sintaxis, ¿no? Porque tiene muchísimas enunciativas y tiene muchísimas exclamativas, ves las exclamaciones y tal, y bastantes preguntas, bastantes oraciones interrogativas, y, en fin. O sea, aquí es gramática en general. Vale. Y por último, obviamente, vamos a ver una conclusión. Y me dirás, ¿en qué digo en la conclusión? En la conclusión, la idea es esta obra es muy actual, es muy importante para conservarla por el gran interés cultural que tiene, porque trata unos temas muy actuales, trata unos temas muy profundos, está redactado de una manera muy estética y muy bella, el autor es una persona muy importante de nuestra historia y debemos destacarlo, en fin. Esa es la idea, que tengamos que decir, pelotear un poco a la obra, ¿no? Y dejar aquí un poco constancia de lo que dirías si fueses un crítico. ¿No? Aquí es donde lo que dirías si fueses no hay nada de opinión. Ojo, aquí opinión, nada, la opinión es la opinión. Aquí es esta obra es importante, destaca, la palabra incluso si quieren, canon, tiene que aparecer porque la palabra canon decide que es una obra canónica, que es una obra importante dentro del mundo de la literatura, que debe ser conocida, debe ser leída y que todo el mundo debe conocer, ¿no? Por ejemplo, el Cid es canon, una obra que además muchos autores repiten o referencian. En fin, el Lazarillo, tantas obras. Bueno, con esto, yo estoy un bizcocho. Con esto yo les puedo decir que el comentario está completo. Ahora, lo difícil es entrar a cada apartado, aclarar y redactar. Redactar es lo más complicado, por lo menos en segundo de bachillerato. En primero de bachillerato la gente es un poco más
compasiva, pero bueno, poco a poco va saliendo. Muchas gracias por ver este vídeo. Como les dije, se suscriben, le dan like, me hacen un comentario, me preguntan cosas, me cuentan cosas porque a mí me gusta el chisme. Y nada, en el tema, en la descripción tienen para acceder al comentario de texto crítico y también al periodístico. Y también tienen en lo última, ahora que saldrá un link directo a la introducción a la literatura española sin machangadas, que aclara todo esto de cómo estudiar la literatura, qué es el canon y todo eso. Y nada, y después en esa lista tendrán diferentes periodos históricos de la literatura, ya vídeos específicos y además vídeos específicos de género y de autores también. Así que, bueno, y también en el canal, por ahí suelto, hay vídeos de obras concretas que, por cierto, sí, todas las obras que yo nombré por aquí pertenecen al canon. Yo aquí siempre me centro en obras importantes de la literatura y eso. Pues nada, próximo vídeo.